Y bueno, llegamos ya al punto final del ITV Edu de este año, que es la conferencia final del doctor Stephen Heppell. Pero para presentarle me gustaría que viniera al escenario, bueno, primero, antes de nada, perdonadme, un vídeo. Esto es lo que se llama hype. No os digo quién es, no os digo de dónde viene a presentar la conferencia de Stephen Heppell, pero os pongo un vídeo de ClickEdu y por tanto sabéis que la persona que viene es de ClickEdu, por lo tanto contamos con Montserrat Brau, socia fundadora de ClickEdu. Cuando me dijeron que tenía que presentar al profesor Stephen Heppell, pensé, madre, ¿qué puedo decir para este hombre que ha dedicado su vida a mejorar la educación? Leí, hay tantas cosas que se pueden decir sobre él, y una de las que me gustó más es que el académico más influyente de los últimos años, dicho por el Departamento de Educación y Competencias. Os invito a visitar su página web, donde podéis encontrar información sobre Makers para Makers, que creo que es una de las cosas más increíbles que he visto sobre tecnología en la educación en los últimos años. Pero he encontrado allí algo sobre las escuelas sin zapatos. Ayer, cuando escuché una de las presentaciones que asistí, alguien y él estaba sentado aquí y me pidió permiso para practicar lo que dice, porque tiene la tendencia la creencia de que los niños sin zapatos aprenden mejor. Como tengo que cerrar estas conferencias, he pensado que yo también podría hacerlo, y por eso me pongo los calcetines. Espero que el suelo esté limpio. Y sí que lo está. Y así que estoy haciendo lo que él recomienda, y os invito a que lo hagáis. Cuando le pedí que lo hiciera, le dijo, trae una planta también. Digo, ¿una planta? Sí, una planta. Y ahora nos explicará por qué. Y me ha dicho, ponle un nombre. Y creo que el mejor nombre que le podía poner es Stephen Heppell. Aquí está la E y aquí está la S y la H. Dadle la bienvenida, porque esa es la que tenemos que escuchar hoy. So, of course, I had to take my
Bueno, me he tenido que quitar los zapatos, yo también. Muchas gracias por quedaros a escucharme. Afuera hace un tiempo horrible. A lo mejor nos tenemos que quedar 12 horas. Déjame explicaros un poco quién soy. Porque a lo mejor pensáis que estoy un poco pirado. Os explicaré cosas que son más útiles. Soy abuelo. Vivo con estos dos pequeños que viven conmigo. He sido profesor durante 31 años. Y tengo una edad, como os podéis imaginar. Este soy yo cuando era joven. En la BBC. Oh, mira, ordenadores. Será el futuro a lo mejor. Y aquí publiqué un libro con la BBC que se titula Ayudar a tu hijo con los ordenadores en casa, porque incluso antes, en los años 80, la gente estaba preocupada de si, bueno, los niños, la tecnología, están preocupados igual ahora también los padres de hoy en día con la tecnología y sus hijos. He hecho muchos proyectos, algunos de ellos los podéis ver aquí. Lo podéis ver en alguna de las dos pantallas. Este fue un proyecto, bueno, con CD-ROMs en los primeros años en Europa. El principal productor de CD-ROMs en Europa. Hicimos 20.000 en un día y 40.000 el siguiente. Y ahora fabrican esa cantidad en un minuto. Este fue un proyecto con teléfonos móviles cuando empezaban a salir en las clases hace 20 años. Los niños decían, puedo llamar a alguien que está en Francia y practicar mis idiomas. Los niños enseguida vieron lo que podían hacer. Y si me habéis visto durante las diapositivas antes, me habréis visto con el móvil en la mano porque mi móvil hace una traducción simultánea de las diapositivas, así las puedo ver directamente. Los móviles hacen un montón de cosas ahora. A lo mejor hay escuelas que los intentan prohibir todavía. El proyecto del medio fue un proyecto con una cadena de supermercados de Inglaterra, donde teníamos niños de todo el país y por todo el mundo que hacían tareas, pues buscar a la persona más famosa en la zona donde vives y escribieron en un blog. Lo que fue interesante es que conseguí el récord Guinness con el del mayor proyecto de Internet del mundo, porque en esas épocas de los inicios de Internet era fácil hacer lo más grande porque no había mucha gente, ¿no? Y este pequeño proyecto, estos son, bueno, del proyecto se hizo con teletexto, fue 15 años antes de Internet. ¿Por qué os explico estas cosas? Porque en las escuelas hemos liderado a nuestros colegas y patrocinadores. Esto fue un proyecto con la cadena Tesco, una bolsa de plástico que había donde estaba la marca y decía claramente y que decía tus hijos están participando, esto es bueno para los niños, pero también fue bueno para el Tesco. Y aquí podéis ver, estos son las ventas online de Tesco en Inglaterra en ese momento, y creo que aquí ves Tesco arriba de todo, mucho mejor que los demás porque trabajaban con los niños en un proyecto online. Se dieron cuenta rápido de que la gente tenía intención de comprar por internet, aparte de hacer blogs y cosas por el estilo. Hemos aprendido mucho juntos sobre cómo mejorar el aprendizaje, la docencia, y yo estoy haciendo lo mismo para Arabia Saudí. No sé si me veis aquí, no sé si me podéis encontrar. Sí, ese de ahí, el que va de negro. Y hacemos docencia para el equipo olímpico británico. No sé si notasteis que en el equipo de Gran Bretaña fue el segundo en Río, en los Juegos de Río.
En el 94 solo conseguimos una medalla de oro y fue de remo. En ese momento Inglaterra era muy bueno en los deportes donde va sentado. Bicicleta, remo, vela, Fórmula 1, cualquier deporte con una silla. Ahora hemos aprendido a estar de pie. Pero bueno, luego volveremos a ello. Y cuando miro lo que están haciendo en otras partes del mundo, pues es emocionante. Algunos de los retos que hay y también, bueno, también he sido juez de los BAFTA, de los premios de cine. Caminé por la alfombra roja y si no eres famoso te tienes que sacar tu propia fotografía. Este soy yo, esta es mi mujer y yo le saqué una foto. Este no soy yo, Esto es, bueno, durante la fiesta con las estrellas de cine. Y las escuelas con las que trabajamos, los resultados que obtienen son destacables. Esto es Mark Oliphant College. Y ya puedes ver las cifras cuando abrimos. No había muchos y niños que fueran a las universidades, solo el 36% conseguía graduarse o terminar la educación. Y esta cifra pasó al 100%. Y cuando los veía subir al escenario para graduarse, no se hacían un selfie ni nada raro. Simplemente aceptaban su certificado, su título y se aplaudían porque funcionaban 100% como un equipo. Esto me hace la vida muy feliz. Veamos un poco de las cosas que hemos aprendido en este trayecto. Quizá lo que le dije a nuestro gobierno en Inglaterra cuando me preguntaron qué perspectivas tienes para 2025, y yo tuve el lujo de liderar un grupo de profesores y teníamos muy claro que, primero, el aprendizaje se va a globalizar. Es obvio, ¿no? En segundo lugar, tenemos que aprender mucho más cómo medimos el buen aprendizaje y cómo lo conseguimos hacer. Sabemos lo que pasa en nuestro cerebro. Y, en tercer lugar, la mayoría de esto será mérito de los niños, porque ellos son los propietarios de la tecnología, ellos son los que las usan y por lo tanto serán ellos los que lo hagan posible. Ellos son los que utilizan las gafas de Google. Esa es mi nieta, por supuesto. No es sencillo decir que el aprendizaje se va a globalizar porque esto implica que tienes que trabajar con escuelas de todo el mundo, tienes que estar en mi latitud, entonces puedes tomar tienes el mismo horario, vamos, pero si tienen que estar también en mi latitud para que cuando acabe el proyecto en Barcelona y lo pase a la costa oeste, a Nueva York, llegue a San Francisco y luego a Hawái, y luego a Japón y luego a la India y luego de vuelta a Europa. Es un modelo de trabajo muy diferente. Cuando le decimos, cuando trabajas con los niños tienes que estar online y esta es su respuesta, porque lo que hacen es esto, construyen o crean esta especie de salas de reuniones online donde pueden reunirse con otros y yo cuando me reúno con los políticos británicos pues imaginar que no he aprendido nada. Y esto cuando nos reunimos en el este de Londres, nuestras escuelas de todo el mundo que organizan pues estas reuniones y te conectas a Skype y haces y por supuesto supongo que tenéis en las clases un mapa como este, ¿no? De las clases con las que trabajáis, etcétera. Los niños asimilan rápidamente estas tecnologías y para ellos es una cuestión, se trata de aprender. Google afortunadamente ha digitalizado cientos de miles de libros
desde los años de los principios del siglo XX hasta ahora. Y si buscamos la palabra educación, podemos ver que la educación ha llegado a un pico en los años 70. Y si busco aprendizaje, aquí vemos que el resultado es diferente. Está subiendo porque aprender es algo más importante que la educación. Si empiezo a hablar sobre los espacios donde aprendemos, veréis que está de moda. Y si os queréis deprimir un poco, podemos buscar noticias falsas. Y fijaos, la última vez que hubo un pico fue cuando hubo una guerra mundial. Así que son buenas noticias, parece, ¿no? Empecemos a mirar cómo gestionamos la tecnología, cómo la utilizamos para mejorar la docencia. Los profesores de la audiencia, sé que algo podéis hacer el lunes ya mismo. Esto es un ejemplo de los deportes. Cuando empecé trabajando en los deportes, fue una sala de entrenamiento, un equipo de hockey. Aquí es donde el entrenador les hacía las presentaciones. Un desastre, ¿no? Todo por el medio, todo hecho un desastre. A nadie le gustaría aprender en este espacio, ¿no? Nunca ha ganado ninguna medalla de ningún tipo este equipo. Y este es el espacio que tienen ahora. ¿Veis la diferencia? Primero, hay diferentes pantallas en las paredes. No sé si veis, hay un par colgadas, hay otra detrás mío. Están sentados porque... Perdón, el entrenador está de pie porque a veces se busca un contacto más directo y están todo el equipo sentado alrededor del entrenador porque sabemos que cognitivamente sabemos lo que está pasando. Tenemos allí unos muñequitos ahí en esta especie de alfombra y entonces los movemos, entonces el cerebro reacciona. Y si seguís el hockey, sabéis que estas chicas que ganaron la medalla de oro en Río llegaron a la final gracias a lo que aprendieron en este espacio. Pero mirad al profesor, hay una pedagogía enseñada, no está haciendo nada, ¿no? Sino que les ha puesto una tarea y entonces se pone las manos en los bolsillos porque ahora no quiere interferir y quiere escuchar a los pensamientos e ideas de las chicas. Y aquí está intentando solventar un penalti. Cada superficie se puede escribir en cualquier superficie, porque sabemos que si mira una clase de primaria, como Dios manda, aquí veíamos un montón de superficies que se pueden escribir y vemos muchos datos. No estaba seguro si lo iba a mencionar o no, pero porque aquí en Barcelona os dolerá un poco si lo menciono, pero bueno, el equipo de Liverpool, lamento mencionarlo. Bueno, un montón de datos. Yo he pasado muchísimo tiempo analizando toda la información y aquí están todos los del campo. Y tengo un doctorado en física teórica y tiene 11 analistas de datos, tantos analistas de datos como jugadores que hay en el campo. Y lo miden todo, examinan todo. Es increíble las cantidades de datos que analizan. Bueno, pues muy bien para ellos, lo hacen para ellos y les ha dado buenos resultados en los últimos años. Pero, ¿qué quiere decir los datos para las aulas? ¿Qué datos podemos medir de la mejor manera posible?
en rendimiento, en aprendizaje. ¿Qué podemos obtener de datos de nuestros estudiantes? Vamos a analizar algunos de estos datos. Hemos hecho estas cajas como proyecto de investigación que miden el entorno del espacio. Esto es IoT, el Internet de las Cosas, gran Big Data, los datos masivos, análisis de algorítmico, etcétera. Y de hecho, esto es una sala de examen. Estuve en esta sala hace 2 semanas en Escocia, de hecho, y los niños entraban a hacer los exámenes, lo más importante, el examen más importante de toda su trayectoria académica, y la sala era horrible. La temperatura era demasiado elevada. Estábamos intentando obtener una temperatura entre 18 y 21 grados Celsius. Sabemos que si pasamos más allí, el rendimiento baja a 21 grados. El rendimiento será 2% peor de lo que sería 21 a 25 grados. Realmente ya desgarran los exámenes. Y también nadie está cantando. A nivel de ruido está bastante pero el ruido de 95 pulsaciones por minuto del ventilador era muy realmente molesta. Tenemos muchas evidencias de investigación de esto, del trabajo que se ha hecho, que distrae cuando estás conduciendo, cuando utilizas equipamiento de seguridad. Los niveles de iluminación eran realmente 500, es el mínimo. Pero en esta sala, los niños de aquí estaban a este nivel de iluminación. Estos niños van a tener mejores resultados y estos niños peores resultados. Por la luminiscencia es terriblemente injusto. ¿Y qué decimos a los padres cuando, bueno, tú tienes que sentarte a oscuras y él va a estar en el lugar más iluminado y, bueno, si le cuesta, pues buena suerte? Podemos ver que nos encontramos sin datos en educación. Estamos en el mismo lugar que estábamos en los años 90 y cada vez se complica más la situación porque empezamos a añadir variables de humedad o de CO2. Por ejemplo, CO2 en la sala era casi 3.400 partes por millón. Tu cerebro empieza a rendir mucho peor a 1.000 partes por millón. Entonces, ¿por qué había unos niveles de CO2 tan elevados? Porque era una sala llena de niños, la puerta estaba cerrada, la respiración. Bueno, a ver, respiración, oxígeno y exhalan CO2. Entonces, ¿qué se puede hacer acerca de todo ello? Bueno, evidentemente una cosa que se podía hacer sin gastar cantidad de dineros, con filtros y equipo y todos los niños ahí. O podríamos quizá empezar a analizar, a preguntar ingenuamente a los niños para resolver cuando les planteamos un problema como reto. Dicen, ¿sabes qué? Bueno, ¿por qué no metemos algunas plantas? Porque, claro, las plantas absorben el CO2. A ver, Steven. Oh, mi pequeño Stephen. Aquí, muchas gracias. Soy un poco más grande que esperaba que fuera un poco más grande, pero bueno, absorbe el CO2 y produce oxígeno. ¿Por qué las plantas? Porque esto absorbe la luz, o sea que también tendría que reflejar un poco de luz. Y les dieron nombres a sus plantas. Había niños en Islington que van 3 días por semana, pero de repente, porque tengo la planta que tengo que cuidar, pues van cada día al cole. Hola, ¿qué tal? Oh, te voy a poner un poco de agua y te voy a hacer una pequeña caricia. Realmente es una actividad genial de tener una planta en el aula, porque puedes comprarte un kit y puedes hacerte pues un macetero. Y los niños, el otro día pensaba, ¿no? Una planta te puede enviar un mensaje texto y para decir tengo sed. Bueno, de repente la pequeña planta reduce los niveles de CO2. Me está dando tareas para realizar y además también es una investigación para la Universidad Americana. Pusieron 3 plantas en una aula, no suficiente para limpiar el aire, evidentemente, pero aumentó un 20%
que había 3 plantas y estaba bien. O sea, cuando los niños empiezan a entrar en todo eso, pues hacen estos jardines verticales de 6x5, no ocupa mucho espacio, y los niños empiezan a traer plantas, empiezan a analizar los datos y evidentemente podemos ver el rendimiento económico aumenta, también la presencia o la asistencia mejora todo. Evidentemente es mucho más bonito y genial estar ahí en ese espacio. Vamos a analizar la típica clase antes de poner las plantas y después. Es bastante deprimente ver, porque los niños llegan por la mañana, empiezan a respirar, luego podemos ver los niveles de CO2. Son 27 niños en la típica aula con la puerta cerrada. Y ahora, evidentemente, el Internet de las cosas viene y te dice que no funciona en este aula. Y cuando llegas a la pausa, pues 3.000 partes por millón se van los niños. Bueno, es un gas fuerte. Entonces, luego los niños a 4.000 partes por millón. Y si nos acordamos que el daño a la inteligencia empieza a 1.000 partes por millón. O sea que estos niños entran y 10 minutos de buen aprendizaje y luego ya está, todo el resto del día perdido. Y todavía podemos decir más. Hay más que las plantas, evidentemente, porque los docentes dirán, bueno, ¿qué pasa con la contaminación acústica, los niveles de ruido en nuestras aulas? Y otra vez podemos destinar una cantidad de dinero a poner paneles de aislamiento acústico y no hay ninguna de las paredes que sea paralela porque se hace reflectar el sonido. O en Twitter podemos entrar en comunidades de niños que intentan reducir los niveles de ruido, y lo que hacen básicamente es colgar paraguas en el techo y realmente funciona muchísimo. Y mira, finalmente hemos puesto todo esto, hay ese pasillo. Es otra escuela y otra escuela. Lana de roca también, y también añadir tecnología. Y estos niños que dicen, sí, bueno, tú te vas a te vas a encargar hoy del ruido, y mañana tú, y pasa mañana tú. Y entonces tienen eso, ese decibelómetro y bueno, lo vamos a poner ahí midiendo los niveles de ruido, y cuando el ruido pues llegue a la línea naranja, vais a decir que todo el mundo pues calle. Y de hecho hay un niño que está ahí, y bueno, los hacen callar, pero de hecho si pueden pasar pues toda la mañana sin alcanzar el nivel naranja, se pueden ir a comer antes porque han podido mantener los niveles de ruido al nivel. Y en Australia decían, bueno, Fabio, en Australia, ¿de dónde vienes? ¿De qué parte? Perth, justo al otro lado la playa. Bueno, el surfing también, el surf fantástico. O sea que yo lo sé, un grupo de niños me dijeron, ¿qué podéis hacer para reducir el ruido? Y hicieron esto. El comedor era realmente muy ruidoso, muy estresante comer cada día allí. Era una experiencia muy estresante, y la profesora, la tutora dijo, gracias, los niños han traído sus plantas, la escuela se está reverdeciendo por momentos, pero me encanta esto. Hemos puesto un decibeliómetro y si no, pues... Kids' idea. La idea de los niños de penalizar. Estás ahí en la cocina, estás sirviendo pues las patatas, el puré de patatas, lo que sea que coman ahí, y empieza a subir y ves la aguja y milagrosamente toda, porque te están mirando aquí y les encanta, si no se quedan sin postres. Y entonces, bueno, cuando se dobla el nivel de ruido, baja. Pero son los niños, cogen los datos medidos con tecnologías sencillas para hacer sus experiencias de aprendizaje mejor. Tengo un par de ejemplos más, porque me gusta por ejemplo. Una clase muy ruidosa. ¿Qué han hecho los niños? Bueno, yo creo que el ordenador, vamos a ver esa prueba.
Estos son los niños, asumiendo el control de su propio proceso de aprendizaje porque han estado utilizando tecnología aquí en la parte más ruidosa de toda la escuela y miden también los niveles de decibelio en el aula y aquí otro decibeliómetro y para buscar la manera más silenciosa. Si andas así en los tangones hace mucho ruido, si andas de puntillas pues evidentemente hace menos ruido. Y lo han aprendido y lo han aplicado y han establecido los protocolos y han asumido esta responsabilidad de gestionar el espacio de ruido y se realmente empoderan con su propio aprendizaje. Más ejemplos, por ejemplo, los niños saben que tienen que moverse, el movimiento. Los datos de investigación parecen muy diáfanos. 3 grupos aquí. Este grupo en la misma aula todo el día y casi no se mueven en la pausa del desayuno de la comida. Esto también. Estos se mueven entre las clases, se mueven durante las clases. Tenemos que animar a que los niños se puedan mover y los niños lo saben. ¿Y cómo los hacemos en el mundo? Esto es en Holanda. Se sientan en sillas inestables. Si no te mueves, te caes de la silla. Y esto es una biblioteca. En Tailandia tienes que encaramarte para conseguir los libros. Seguramente habéis visto. Todos los niños no llevan zapatos. No hace falta que los subraye esto. Aquí, por ejemplo, una mueble que se puede utilizar de la manera como se quiera, bueno, como bancos, como mesas. Y aquí, una vez más, con nuestra tecnología amigable, es un proyecto de investigación que estamos haciendo en Dubái. Estamos poniendo estas medidores en los muebles y los niños. ¿Dónde está la silla? Ahí se ha ido la silla de los niños y pues te acomodas, te apoltronas. Es exactamente lo que hay que hacer. Si te sientes ahí cuadrado, bueno, finalmente el cuerpo está todo doblado yo tengo aquí un poco de barriga, o sea que cuando me siento la barriga se me sube y no me llega la sangre a los pies. En cambio, si me estiro un poco estoy más cómodo. Entonces, ¿por qué ponemos un sensor en la silla? Bueno, pues tienes que estirar un poco las piernas o te tienes que levantar. Mi profesor me ha dicho que me tengo que sentar bien erguido y bueno, aquí es el ejemplo clásico, lo saqué de una escuela. Las reglas de la escuela. Qué vergüenza verlo, pero bueno, siéntete erguido todo el tiempo y nunca te inclines y no te dejes caer. Desesperadamente te hacen hacer parecer más estúpido lo que eres. Pero bueno, fantástico cuando la silla te dice, a ver, ahora ya te tienes que levantar. Y llevas sentado 15 minutos. El debate, si estabas en la sala antes para el debate, en el debate de Google y Moodle, sí, el debate tenía razón. ¿Quién es el propietario de los datos? Los niños son los propietarios de los datos y los van a compartir luego contigo y para que lo optimices. Y evidentemente vamos a ver un par de ejemplos más. Algo tan sencillo como esto, matemática, cómo hacemos que las matemáticas sean más atractivas en todas las escuelas. Ejemplos, los niños vestidos como números binarios, aquí puertas en que bueno, podemos ver aquí, vosotros mismos lo podéis ver, aquí matemáticas en estas escaleras, aquí tenemos árboles de los números, algoritmos en cada rama. Tantas cosas, relojes, y los niños pues tienen retos de hacer que los relojes sean interesantes. ¿Y de dónde viene todo esto? Y la respuesta es, tenemos redes sociales. Ya no hay un ministro de Educación en el mundo que diga, asegúrese de que todos los niños traigan sus propias plantas. O venga, quítense los zapatos, por Dios. O han pensado en hacer este reloj. Poco importa, es igual. Los niños, los docentes y el personal tienen estas capacidades que están cambiando todo. Esta tecnología nos está permitiendo hacer todo esto. Tengo que vigilar, por cierto, el reloj porque tendríamos que terminar a las 14:30. Bueno, un par de otros ejemplos brevemente. Sacarnos los zapatos, quitarnos los zapatos, porque ya lo hemos mencionado. ¿Por qué todos se quitan los zapatos en todo el mundo? No lo sé, yo no tengo la más mínima idea de cómo funciona, pero lo que sí sé
sé eso, sé que cuando los niños se quitan los zapatos sucede un montón de cosas diferentes, bajan los niveles de ruido, esa clase también más ruidosa y los niños con zapatos y sin zapatos. Aquí podemos ver para que lo veáis más claramente. Ese es el comportamiento. No sé, es solo llevarse peor. Sin zapatos es más difícil y hacer bully con los calcetines es así de fácil. No sé por qué. En China me dijeron, no sé, reflexología, te sientes más anclado en la tierra. En la India dicen, bueno, estás más centrado. No sé, funciona. Sí que sé, funciona y que los profesores y los niños realmente están mucho mejor juntos y podemos mejorar el aprendizaje. Y todos sabemos que los astronautas tampoco llevan zapatos. Todo el mundo lo sabe, así que es fantástico saberlo. Bueno, pues ¿dónde deberíamos ir? Un par más de cosas a comentar. Vamos a pasar a la parte lúdica, el carácter lúdico. Me han pedido en la escuela que trabajo, me dijeron, los niños no quieren venir a la biblioteca. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a poder cambiar? Porque a mí me encantan los libros. Y os lo voy a decir, hemos puesto un tobogán. Entonces terminan de leer y se tiran por la ventana y ¡pumba!, caen directamente al suelo. Y algo pasa cuando eso sucede, porque tu latido, hay placer, el placer aumenta y en todas partes funciona. Y aparte es un momento socialmente memorable, las memorias, los recuerdos se construyen a partir de esas pequeñas inyecciones semióticas de momentos de excitación, de emoción, de locura, finalmente hay esos momentos en el día, en la jornada escolar que marcan el día, Y de hecho el profesor a menudo dicen, bueno, y el desarrollo de la profesión es fácil, todo el mundo se toma una copa de vino y se tiran también por la ventana, muy fácil para darse cuenta de que esto puede funcionar perfectamente. Y evidentemente, bueno, ¿qué pasa con las habilidades o competencias del siglo XXI? ¿Qué pasa con las competencias del siglo XXI? Vamos a analizar todas las oficinas de Google del mundo y que podemos ver que hay ahí también. Y no es porque sea más fácil bajar en un tobogán, sino porque saben el nivel cognitivo, la importancia del recuerdo y de la impregnación del recuerdo en la jornada laboral. Y si lo ponemos todo junto antes de que os dormáis o lo que pase, para empezar, vale la pena decir que todo funciona, todo funciona. La más pequeña cosa funciona, hay cosas que funcionan porque, bueno, por sentido común, porque, mira, me encanta ahí, ¿eh? Eso es un aula. En España dicen en inglés, nuestra clase está en construcción porque nunca la van a terminar. Bueno, pues lo dicen. Pero la razón por la que todo funciona es la metacognición. La razón por la que todo funciona es la práctica reflexiva. Preguntar a los alumnos cómo hacer las cosas, cómo mejorar el proceso de aprendizaje y darles la propiedad, las herramientas de investigación para que puedan analizar y ver todo el mundo y ver lo que están haciendo otras personas. Aquí, una escuela que tiene esa mesa de resolución de conflictos que han sacado de la leyenda, las leyendas artúricas de la mesa redonda. Hay una discusión, un conflicto, te vas a sentar ahí, nadie se va a levantar cuando se haya resuelto el conflicto, porque así funcionaban las leyendas artúricas y en la mesa redonda. Y en segundo lugar, no sé si siempre queramos recurrir a las universidades para buscar respuestas. Esto en las universidades en Madrid, eso es la sala de innovación de una universidad inglesa. Y no voy a dar el nombre porque da vergüenza darlos y citarlos, pero podemos ver que en la sala de innovación no hay espacio para la innovación. Aquí estamos innovando, estamos pensando alguna innovación. Bueno, ves a la sala 253 y 50 minutos tienes para innovar y se te ha acabado el tiempo de innovar. Evidentemente no tiene sentido alguno. Algunas universidades sí que tienen otra perspectiva
Esto, por ejemplo, un grupo de niños en West London que están transformando, estamos cambiando la iluminación, ¿no?, para cambiar el ambiente. Bueno, todos esos temas que también conocéis, y también estos niños en Dinamarca. Bueno, las chicas estas tan glamurosas, guapas, altas, delgadas, y chicos negros que están ahí ligando los unos con los otros sobre quién puede desarrollar la mejor aula posible. Y bueno, desarrollaron en España también estas fantásticas aulas, porque estos grupos compartieron también lo que habían hecho. Esto me encanta. Y aquí están... ¿Saben que esta superficie te da privacidad, la superficie convexa te da más? Así que querían ese ángulo más sinuoso porque era mucho mejor para trabajar ahí, para el espacio de aprendizaje, y también lo compartieron. Bueno, de hecho, todos lo que hacen dicen... Bueno, tenemos mucho dinero, pero nos encantaría tener eso. Era un espacio Microsoft, un dispositivo Microsoft, pero yo solo les di 500 euros de presupuesto, pero solo 500 euros. Y de hecho, cuando abrieron, nos devolvieron los 500 euros que les habíamos dado, porque hemos hecho una cantidad de aprendizaje aprendiendo a los otros, y lo hicieron con esta bizarra y ponieron unos circuitos, y entonces el Molly pues permite controlar el sistema. O sea, ¿cómo estos jóvenes aprendieron a cómo hacer por control remoto ese sistema? Bueno, pues con servicios interactivos. Eso es así, que los niños tienen esa capacidad de organizarse, de mejorar sus propios procesos de aprendizaje, de hacer cosas increíbles. Y también con el reto de los últimos 3 minutos. Y el reto, bueno, cuando empezamos a introducir la tecnología en las escuelas, lo que dijimos fue: lo que estamos haciendo lo podríamos mejorar con la tecnología. Mejor contenidos, mejor educación, la capacidad de asumir riesgos con su propio aprendizaje, hacer qué pasaría si, ¿no? La literatura está llena de esas perspectivas, pero ahora la tecnología puede hacer todo lo que sea. Hace 4 años, por ejemplo, estaría ahí en la primera fila con el teléfono. No me podía imaginar que estaría haciendo una traducción simultánea automática. Si podemos hacerlo todo con la tecnología, ¿qué podríamos hacer? Es una muy buena pregunta. Bueno, una serie de cosas. Vamos a analizar 3 ejemplos en el tiempo que nos queda. Para empezar, eso es lo que suceda con la banca, porque en África los pagos, bueno, si miráis en Wikipedia, en Google, hay muchas opciones. En 2007 empezaron a utilizar ese sistema de pago. Y en Kenia dijeron: no tenemos bancos, así que vamos a empezar de cero y vamos a diseñar lo que tenemos. Tenemos gente y tecnología móvil, portátil, y eso arrasó el mundo. De hecho, es una amenaza para la banca tradicional y una manera muy interesante de resolver el problema. O podríamos decir, bueno, ¿sabéis qué? Eso también para los... Quizá necesitamos un sistema operativo para las comunidades. Cuando la Internet fue fantástico, podías llevarte el Internet en una memoria porque era tan pequeño Internet, pero está llena de URL, ¿no? De localizaciones, de recursos. Y necesitábamos, y esto lo hicimos hace 10 años, crear sistemas para las personas. Y eso es bastante interesante, porque eso es lo que es la educación al fin y al cabo. Es un sistema operativo para las personas. Sabemos quiénes son los alumnos. Quizá estoy en contacto a través del Twitter, del Facebook, con algunos de mis alumnos. No he hablado con ellos quizá desde hace 10 años. Pero somos todos un sistema operativo para las comunidades, y el mundo quiere aprender en el ámbito del deporte. Las empresas quieren trabajar en el aprendizaje, porque el aprendizaje, aprender, es el corazón del futuro. Y me gustaría compartir con vosotros finalmente lo que estoy haciendo con esto, porque creo que realmente es muy interesante. Aquí está mi hija en la playa. Bueno,
rápidamente. Así, básicamente, estos 3 niños de 3 o 4 años en la playa con microscopios digitales analizando todo tipo de cosas, haciendo ciencia y pasándoselo en grande. Y otro proyecto en Pakistán, tenemos 25 millones de niños que no van al cole, que no tienen escuela, que nunca van a tener dinero para que puedan ir a la escuela. Bueno, me quedan 5 minutos, los voy a aprovechar. Bueno, 25 millones de niños, decía. No hay escuelas, aunque tuvieran escuelas donde encontraría 1 millón de profesores, de maestros. O sea que no va a suceder de aquí a 2025, pero estos niños tienen la posibilidad de ayudarse entre ellos en el entorno en el que viven, analizando la flora y la flora y la fauna, los químicos que están ahí, ver qué cambia. Estos niños con este microscopio digital analizando. Niños de 3 y 4 años que dicen, ¿y por qué hay estas manchas? Bueno, esto es el plástico en la arena, porque el mundo está invadido de plástico, de microplásticos. Bueno, pues esto no está bien. Niños de 3 y 4 años haciendo lo que hace 10 años habría sido un doctorado. Así que yo creo que estamos en un mundo en el que el aprendizaje no se termina nunca y vais a tener que volver a las escuelas y lanzar tecnologías a todos los niveles y vais a encontrar cantidad de temas parecidos. 25 millones de niños del año pasado que acudieron a visitar mi página web. Podéis ir y ver por vosotros mismos y podéis ser alguno de ellos. Regresad a vuestros centros educativos, mejorad los procesos de aprendizaje, pero cuando lo hagáis, preguntaros, ¿y qué más podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer más allá de las paredes de la clase, en el campo de juego, en el patio, con las familias, en las iglesias, en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos hacer que el aprendizaje en el mundo entero mejore? Y si lo hacéis, estos 25 millones de niños en Pakistán podrían ser 250 millones de niños en Somalia y, bueno, no sé, los niños en Siria. Cuando hablas con los niños, siguen queriendo ser astronautas y médicos. No hay nada que se haya oscurecido en su ambición. Así que yo solo estoy preguntando realmente, o pidiendo que vayáis a las escuelas, a las familias, a las empresas y que mejoréis de manera drástica y compartáis lo que hacéis, lo que hacemos con todo el mundo, porque juntos, como se suele decir, para hervir hay que poner primero el fuego encima de la olla para mejorar el aprendizaje de todas maneras que mejore el mundo para los millones de niños que están ahí sentados esperando que suceda algo mejor. Ese algo mejor es el aprendizaje y es todos vosotros. La España donde nadie abandona a los niños, que no hay crisis económica hasta que empieza a salir fuego y humo. Tenéis la suerte en Barcelona, España, la oportunidad, tenéis los recursos, la estabilidad, la riqueza. Aprovechadlo y arreglad el mundo con aprendizaje y empezad ya. Muchísimas gracias. See you on Twitter if you're not on Twitter. Bueno, si no tenéis Twitter, bueno, deberíais ir directamente a Twitter con todo esto. Bueno, muchísimas gracias, señor Heppel. Muchísimas a tots vosaltres per haver estat aquí. Muchas gracias a todos. Un montón de cosas, que haya sido importante para vuestros centros, vuestra carrera, vuestras clases, y nos vemos aquí el año que viene. Muchísimas gracias.